Radio María presenta Testimonios de Fe, un programa de entrevistas y relatos en voz de sus protagonistas, quienes comparten historias de esperanza, conversión y sobre todo una fe inquebrantable. Estimado Radio Escuchas de Radio María, muy buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Testimonios de Fe. Mi nombre es Verónica Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Si me están escuchando desde su auto, desde su lugar de trabajo, desde casa, bienvenidos y muchísimas gracias por su sintonía. Un saludo especial a todas esas personas que se encuentran en Washington, en Texas, en ¿dónde más? En la Florida, en Nueva York, aquí en la Ciudad de los Vientos. Bueno, pues un saludo cordial y reciban un abrazo de mi parte. Y bueno, pues quisiera comenzar este programa como comenzamos cada uno de estos programas, poniéndonos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes esta cita bíblica para su reflexión, para la reflexión de todos nosotros, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Qué hermosa está esta cita bíblica. Creo que queda muy, muy, muy ad hoc con el testimonio que les voy a traer el día de hoy. Fíjense que hace un par de semanas estábamos platicando acerca del padre Stu y de otra historia que les traje hace un par de semanitas. Y fíjense que el día de hoy quisiera traerles otra historia que vino a prácticamente a caer aquí en mi escritorio, y me dio muchísimo gusto porque fue precisamente el día de ayer cuando vi en el rostro de un joven, vi mucho dolor. Vi mucho, mucho, mucho dolor porque me platicó algunas cosas, y entre esas cosas pues está el alcoholismo de su padre. Y realmente me dolió mucho eso, porque yo digo, bueno, posiblemente cuando una persona está totalmente, no sé, hundida en el alcoholismo, no se da cuenta todas las vidas que destruye a su paso. Y cuando esas vidas son las vidas de tus propios hijos, es mucho más doloroso. Entonces, pues esta historia fue inspirada en esa mirada triste y con tanto dolor de este joven con el que yo platiqué. Y bueno, pues vino a dar esta historia y quisiera compartirla con todos ustedes. Y esto es el testimonio doloroso y conmovedor del padre Ed, un sacerdote católico alcohólico. Fíjense que esta historia es fascinante, y en esta historia hay obviamente mucho dolor, y está este otro lado de la moneda, ¿verdad? Nosotros en muchas ocasiones idealizamos y pensamos que un sacerdote es perfecto y lo crucificamos cuando se equivoca, no poniéndonos a realmente analizar que es tan humano como nosotros, ¿verdad? Que sufre tanto como nosotros y que está expuesto a las mismas tentaciones que estamos expuestos muchos de nosotros. Entonces, cuando escuchamos una historia así como lo que les voy a presentar el día de hoy, pues eso me quisiera yo que nos llamara a la reflexión, ¿verdad? En lugar de criticar y en lugar de hablar y decir, ay, ya viste lo que le pasó al padre fulano de tal, ya viste que lo retiraron de su ministerio, ay, qué barbaridad, ya viste que lo están investigando. En lugar de nosotros correr la voz y hacer este tipo de juicios, ¿verdad? Ante no sé, alguna falla que pueda cometer algún sacerdote, en lugar de hacer eso, ¿por qué no
pedimos por más vocaciones? ¿Y por qué no pedimos por ellos? ¿Por qué no rezamos por ellos, por cada uno de esos sacerdotes, para que nuestro Señor les dé la fortaleza que ellos necesitan y esa fortaleza para no caer en la tentación, para no caer en los vicios, para no caer en cualquier falta, ¿verdad? Entonces, pidamos por ellos, porque ellos necesitan mucho de nuestras oraciones. Bueno, les voy a platicar acerca de este sacerdote que es el padre Edward Thompson. El padre Ed, ¿verdad? Un sacerdote muy, muy, muy querido en la iglesia de Santa María Magdalena allá en Altamonte Springs, en la Florida, dejó un video de más de 20 minutos en donde pues él relata este conmovedor testimonio y aquí se los presento. Un testimonio de un sacerdote muy, pero muy humano, quien cayó en el alcoholismo y sufrió al punto de ser despojado de lo que más amaba. Edward Thompson nació el 29 de mayo de 1923 en Filadelfia, Pensilvania, 8 minutos antes que su hermano gemelo, David, también sacerdote y futuro obispo de Charleston. Su madre, Kate, tenía un delicado estado de salud y bueno, pensemos que en 1920 y tantos, ¿verdad? En la década de los 20, obviamente los adelantos médicos no eran lo que es ahora en 2025 y por supuesto, pues había muchas situaciones en donde la propia vida de la madre se ponía en riesgo. Bueno, en este caso, la mamá de estos gemelos, Kate, era una mujer que ya estaba enferma. Entonces los médicos le dijeron que si ella seguía adelante con su embarazo, ella podía, una de dos, o morir durante el parto o contraer una artritis reumatoide crónica. Le aconsejaron, fíjense qué terrible, ¿no? Le aconsejaron abortar y ella ni siquiera lo pensó, ni lo consideró, ni mucho menos. Ella dijo, de ninguna manera yo voy a tener a mis hijos y bueno, pues así fue, ¿verdad? Y lo recuerda el padre Ed con mucho cariño, ¿verdad? Esta fortaleza de su madre. Resulta ser que el día del parto, Kate, dicho y hecho, contrajo artritis reumatoide, así como se lo habían dicho los médicos, y esta valiente mujer, no, fíjense qué terrible, ¿no? Ella ni siquiera pudo sostener a sus bebés en brazos, y lo que sí hizo fue tomar la manita derecha de cada uno de ellos y hacer la señal de la cruz sobre su cuerpo. Ya como sacerdotes, ambos hermanos consideraron que ellos más adelante iban a hacer la señal de la cruz sobre el pueblo de Dios, y lo tomaron como algo que Dios ya tenía destinado, ¿verdad? Bueno, resulta ser que Edward y David fueron con el colegio católico, a un instituto católico, y fíjense que pues todo bien ahí, ¿verdad? Y Edward dice que él tuvo una vida muy normal, ¿verdad? Su hermano, quien era 8 minutitos más joven que él se fue primero al seminario. Entonces, Edward platica que pues él vivió una vida pues muy normalona. Él pues fue un niño que le gustaban mucho los deportes. Él jugó todo tipo de deportes, baloncesto, béisbol, fútbol, de todo. Y bueno, pues él incluso platica que pues ya más adelante él tuvo una novia formal. Incluso él dice que en ese entonces pues tenía un trabajo muy bien remunerado, ¿verdad? Entonces, en un momento, ¿verdad? Él dice, pues ¿saben qué, papás? Yo quiero ir al seminario. Y pues él se encontró con, no les voy a decir el rechazo, ¿verdad? Pero no se encontró con el, ay, qué bueno, mijo, que te vas a ir al seminario como tu hermano David, ¿verdad? Al contrario, sus papás le dijeron, oye, pues es que tú no, ¿cuándo vas a dejar de seguir los pasos de tu hermano, verdad? Fueron bastante duros con él. E incluso su papá le dijo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos dinero aquí en la casa. O sea, ¿por qué te vas a ir de sacerdote y no piensas en tu madre y en tu papá, verdad? La misma respuesta tuvo de su mamá. E incluso el padre Ed cuenta que cuando él fue a platicar con el párroco de su iglesia, pues también se encontró con algo así como, ¿y para qué te vas a ir de sacerdote? Él después entendió que tanto sus padres como el sacerdote de la iglesia estaban tratando de probarlo para ver si realmente esa era su vocación. Bueno, pues resulta de que él se va al seminario. Él dice que tenía mucho miedo,
que no sabía si iba a aprobar los exámenes o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues él se va al seminario y él se ordena en 1951. Fíjense que poco después de haber sido ordenado, él fue nombrado director de vocaciones de la Arquidiócesis de Filadelfia. Su labor aún fíjense que esta labor aún hoy se considera legendaria. ¿Por qué? Porque llegaron a ordenarse 100 seminaristas al año. Le concedieron el título honorífico de monseñor, aunque él jamás lo usó. En las jornadas de oración por las vocaciones, para llenar la catedral, el padre Thompson recurría a los mejores oradores y a las personalidades más eminentes. El obispo Sheen estuvo 2 veces ahí y coincidió en una de ellas con nada más ni nada menos que la Madre Teresa de Calcuta. Tras ser director de vocaciones durante 12 años, en 1974 le dieron una parroquia en Filadelfia. Pero el padre Ed tenía un problema. Lamentablemente, este problema era la bebida. Era un auténtico alcohólico, es así como él se nombra a sí mismo, ¿verdad? Dice, pues fíjense que él solo duró 1 año. Estaba tan enfermo y tan avergonzado que él mismo, al cabo de ese tiempo, dejó la parroquia. ¿Cómo había adquirido ese mal hábito? Bueno, les voy a contar. Fue en 1960. Cuando se juntó en un bar con otros sacerdotes para celebrar la victoria de John Kennedy en las elecciones, que bueno, pues imagínense, estas elecciones llevarían por primera vez a la presidencia a un católico y a un hombre de origen irlandés, como él, a la Casa Blanca. Aquel día los sacerdotes bebieron un poquito más, pero lo que para otros fue algo pues de un episodio, fue algo de una vez, jovial, algo para celebrar y algo totalmente trascendente, para el padre Ed se convirtió en una esclavitud porque quiso repetir al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Tras el fracaso en su parroquia, se trasladó a la Florida. Durante 1 año trabajó él dice, yo trabajé durante 1 año en un cementerio vendiendo tumbas. Explica con la voz aún, pues, con mucho dolor. Fíjense que hay un video que está en YouTube y cuando él habla acerca de su alcoholismo, él realmente muchos años después lo hace con bastante dolor. Él dice, mi hermano David nunca me llamó, nunca intentó rescatarme. Mi madre le decía, ve a buscar a Edward, tráele de vuelta. Pero David le decía, con razón, iré cuando él quiera que vaya. 6 meses después, el padre Ed le llamó y le dijo, de hecho, el padre David, ¿verdad? Que era su hermano, le dijo, Edward, eres un alcohólico y un mentiroso, porque un alcohólico tiene que mentir para sobrevivir. No puede sobrevivir diciendo la verdad. Entonces, el padre Ed él se fue al programa de Alcohólicos Anónimos. Su hermano le arregló todas las cosas para que él pudiese vivir en una casa de los religiosos del Sagrado Corazón, y él estuvo ahí 1 año para volver a su vida anterior. Él tenía un trabajo, salía todos los días a las 5 de la mañana para alimentar a los cerdos. Fíjense que en esta historia el padre Ed dice que se sentía verdaderamente como el hijo pródigo. Y dice, bueno, pues esta historia tiene bastante que ver con la mía. Les cuento que este relato sigue. Disculpen, este relato sigue. Entonces dice que se le dio una segunda oportunidad para ser un sacerdote activo, esta vez en Reno, Nevada. El obispo lo acogió y al cabo de 1 año lo hizo miembro oficial de la diócesis. ¿Y saben qué hizo para celebrarlo? Lamentablemente se fue a beber. Y se fue a celebrar con un whisky escocés. Dice, no lo vieron en 1 año al pobre padre. Le enviaron a varios centros de rehabilitación que pagó su familia porque la diócesis simple y sencillamente no podía sostener estos centros de rehabilitación, no podían pagar estos tratamientos. El padre dice, me mandaron a la última casa de retiro y al finalizar me dijeron, te vamos a despedir. Tendrás que valerte por ti mismo. El obispo le retiró todas sus facultades
Y el mismo obispo, con una voz bastante dura, le dijo: nunca volverás a ejercer como sacerdote. La decisión fue devastadora para el padre Ed y le sumió aún más en el vicio, del que no conseguía salir ni siquiera para hacer lo único que él sabía hacer, ¿verdad? Ser sacerdote. Bueno, después de esto, fíjense la misericordia de Dios, y es así como el padre Ed lo relata en su testimonio. Él dice que se enteró de que una persona, una señora, que le había contactado 30 años atrás, pues le había confiado que Dios le hablaba. Entonces, bueno, pues resulta de que esto es muy, muy peculiar, porque esta señora le llamó, entonces le dejó un mensaje, él dijo que pues ella le dejó un mensaje, le dijo que quería hablar con él. Y esta señora fue a la que él conoció a 30 años antes. Ella le confió que él pues hablaba con Dios. Y fíjense que el padre Ed había sido el único sacerdote que le había creído. Entonces, bueno, pues esta mujer, en ese entonces, 30 años antes, le dijo que ella quería vivir una vida consagrada. Y así lo hizo. Ella no precisamente quería pertenecer a alguna orden religiosa, sino simple y sencillamente vivir una vida consagrada. Ella, pues, cuenta esto, ¿no? Entonces, pues, el sacerdote le dan el mensaje de esta mujer. Él le llama a ella y le dice: ¿por qué me llamas? Entonces el padre Thompson recuerda que esta mujer le dijo: padre, le estoy llamando porque Jesucristo me dijo que estaba usted en dificultades y que le ayudase. Usted fue el único que me creyó cuando hace 30 años le conté que Jesús y yo hablábamos. Y el padre le dijo: necesito tu ayuda. No tengo a dónde ir, salvo al suelo. ¿Tienes alguna habitación para mí para que pueda conseguir un trabajo? Ya le dijo que sí. Bueno, pues fíjense que este lugar era cerca de la parroquia de Santa María Magdalena en Altamonte Springs, en la Florida. Este fue el último destino del padre. Entonces, bueno, resulta de que él dice que en julio de 1990 o 1991, él pues fue a dar a la casa de esta señora, una mujer que pues realmente no podía moverse muy bien. Ella tenía algunos problemas de salud, y entonces ella le indicó dónde estaría su habitación. ¿Saben cuál era la habitación del padre? Era una habitación donde había 4 gatos. Al pobre padre le aterraban los gatos, pero dijo: pues es la única opción que tengo, aquí me voy a quedar. El padre Ed trabajó limpiando, cortando la hierba, haciendo las compras para esta mujer, haciéndole los mandados, etcétera, etcétera. Él dice que él asistía discretamente a la cercana parroquia. Su condición de sacerdote retirado pues acabó siendo conocida. El párroco de ese entonces, el padre Paul Henry, le invitó a contarle su historia, y cuando lo hizo le recomendó volver a Alcohólicos Anónimos. Y esta vez el padre Edward Thompson dejó de beber de verdad. Imagínense nomás. O sea, estamos hablando de... Él se ordena en el 51, y cuando él llega a dar a la casa de esta mujer, estamos hablando del 90 o el 91, 40 años después. Un hombre, un sacerdote que sufrió la enfermedad del alcoholismo por 40 años aproximadamente. El padre cuenta y dice: bueno, se me permitió decir misa en mi habitación, yo solo, con los gatos como únicos feligreses. Luego se me dio la oportunidad de trabajar en la parroquia, enseñar a los monaguillos, enseñar las escrituras y hacer las lecturas. Y finalmente ocurrió un milagro. El obispo de Orlando, Thomas Grady, consiguió del obispo de Reno, Las Vegas, que me permitiese volver a ejercer como sacerdote. Y él recuerda esto muy, pero muy emocionado. El padre Ed cuenta que después de esto, ¿verdad?, Él tuvo los años más felices de su vida. Él dice que durante los últimos 23 años ha tenido la alegría de ser sacerdote parroquiano, ahí en la parroquia de Santa María Magdalena. Dice: han sido los 23 años más felices de mi vida sacerdotal, de toda mi vida. He estado bajo la dirección del padre Charlie, quien ha sido el pastor perfecto para mí y es mi querido amigo. Tanto que hemos acordado que algún día nuestras tumbas estarán juntas, una al lado de la otra.
Ahora dice el padre que tiene la capacidad física, que ya no tiene la capacidad física, perdón, para hacer todas las cosas que le gustaría hacer. El padre Charlie le da toda la ayuda que necesita. Él oficia la misa, confiesa y él enseña las lecturas. Y entonces él dice, le voy a decir una cosa, si hago esas cosas y las hago bien, es porque he encontrado sacerdotes maravillosos. El padre concluye su testimonio, este testimonio que está en internet y está en un video de YouTube que ha tenido no sé cuántas vistas. Él dice, queridos amigos, se despide. Hay algo que quiero deciros antes de ir al otro mundo. Hagáis lo que hagáis, recibid a Jesucristo en la Santa Eucaristía. Él está ahí, es nuestro Redentor. Solo la Iglesia Católica tiene a Cristo en la Eucaristía. No os rindáis. Él está siempre con vosotros. Dios les ama. Y bueno, pues así es como concluye el video tan hermoso de este padre, del padre Edward Thompson. Quiero invitarles a que ustedes vean el video en YouTube. Es un video muy bonito, muy conmovedor, que uno de sus parroquianos fue el que lo grabó. Este señor es un blogger o youtuber, uno de los dos. Él le puso una musiquita muy bonita. Y fíjense que en este video tan hermoso se combinan yo diría que esta humildad de este sacerdote para realmente abrir su corazón y hablar acerca de su alcoholismo que él sufrió por 40 años y lo que él sufrió a punto de hecho, al perder sus facultades como sacerdote, al perder lo que más amaba, que era ser un sacerdote católico, después cuando se le regresan estas facultades y él se mantiene sobrio hasta el día de su muerte, pues es realmente un testimonio muy impactante, es un testimonio muy lleno de la misericordia de Dios que él reconoce, ¿verdad? Entonces me encantaría que ustedes tuvieran la oportunidad de verlo. Está solamente en inglés, pero yo creo que vale la pena compartirlo con tantas personas como sea posible, porque son de esas historias muy humanas, ¿verdad? Y como les decía yo al principio de este programa, nosotros estamos muy prontos a lo mejor a criticar, ¿verdad?, a los sacerdotes o a juzgarlos de una manera muy dura, que si el sacerdote, no sé, pues quién se cree que no me atendió y por qué no está disponible, si son, se supone que son los que tienen que atender al pueblo, a su rebaño, etcétera, etcétera. Creo que somos muy duros, ¿verdad? Pero si nosotros, en lugar de criticar, rezáramos más por nuestros sacerdotes, porque Dios nos conceda el regalo de tener más sacerdotes santos. ¿Por qué no rezar, verdad? A las mamás, a las madres de familia, padres de familia en general, porque si Dios les da la bendición de tener a un hijo, ¿verdad?, que se dedique, que esté llamado a la vida religiosa, pues que sea un sacerdote, ¿verdad? Si está llamado su hija para que tenga una vida consagrada, para que sea religiosa, pues amén, ¿verdad? O sea, darle gracias a Dios y rezar porque eso suceda. Entonces, quería traerles esta historia, una historia hermosa, cortita, ¿verdad? Muy, muy cortita, pero muy hermosa, de este padre Edward Thompson, para que lo busquen ahí en internet. A mí no me queda más que despedirme y decirles que este programa va a estar en nuestro podcast gracias a la tecnología. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Radio María presentó Testimonios de Fe. Agradecemos su sintonía.